En esta unidad vamos a tratar la conversión de CD a CD. Acuérdense que cuando estábamos empezando el curso, ¿verdad? La primera diapositiva que les mostré pues se refería, ¿verdad?, a la definición de la electrónica de potencia, que decía que era una rama de la ingeniería eléctrica, Y luego la segunda diapositiva era una figura, ¿verdad?, donde mostraba las diferentes formas de transformación que realiza la electrónica de potencia. Nosotros ya vimos la primera en la unidad pasada, que fueron los rectificadores CA a CC. Ahora vamos con la segunda, la de CD a CD. Y si nos da tiempo vamos a ver CD a CA. Bueno, entonces vamos a ver el principio de operación básico de este tipo de convertidores. Y posteriormente vamos a ver algunos ya específicos, como es el caso del convertidor Buck y del convertidor Bose, que se refieren, ¿verdad?, a convertidores, reductores y elevadores. Bueno, nosotros dijimos en su momento, ¿verdad?, que a esta forma de transformar energía, a estos sistemas que transforman de CD a CD variable, se les conoce como troceadores, choppers o fuentes conmutadas. Y parten, ¿verdad?, de una fuente, de una batería, de una fuente de CD constante, y lo que se quiere, ¿verdad?, es entregar a la carga, a la salida, un voltaje de CD pero de magnitud variable. ¿Por qué razón? Porque hay muchas aplicaciones, ¿verdad?, donde se requiere, ¿verdad?, tener control sobre posiblemente motores, sobre otras cargas que requieran un voltaje variable, para de esa forma poder controlar posiblemente velocidad, calor, en fin. Por decir, ¿verdad?, ahí ustedes cuando han ido a Chedraui, pues, digo acá a Sam's, posiblemente les hayan tocado, ¿verdad?, cuando están estibando ahí mercancía en los diferentes estantes. Entonces está el montacargas, pero el montacargas es eléctrico, ¿verdad? No conviene que sea de combustión interna. ¿Se imaginan el ruido ahí? Entonces montacargas utiliza unas baterías muy grandes de 48 volts, por ahí así, y de ahí, ¿verdad?, tiene que alimentar al mecanismo que va a elevar la carga, y también el motor que va a desplazar el carrito. Entonces, pues no se le puede meter de a jalón los 48 volts, ¿verdad?, o los 24, según sea el modelo. Tenemos que irle regulando, porque el operador tiene que regular velocidad del carro. Posiblemente cuando pase por un pasadizo estrecho tiene que ir despacio. Cuando hay chance, pues ya le va a meter más velocidad. Lo mismo para elevar o bajar la carga. Entonces, hay muchas aplicaciones donde se requiere precisamente que la velocidad de los motores sea controlada. En el caso de los motores de CD, estos dispositivos también se utilizan mucho para aplicaciones, ¿verdad?, automotrices, para carros eléctricos. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona un troceador en su forma más sencilla, muy básica, ¿verdad? Y luego vamos a ver ya algo específico. Bueno, dice, un troceador es un convertidor de CD a CD, también conocido como fuente conmutada. El funcionamiento de este tipo de convertidor se basa en el cierre y apertura de un interruptor conmutado, como el que se muestra en la figura. El tiempo que permanece encendido el interruptor se le conoce como T-on, de tiempo de encendido, y el que permanece apagado se conoce como T-off. En su forma más básica, más rudimentaria, ¿verdad?, un convertidor de CD a CD se puede representar de esta manera: mediante una fuente, ¿verdad?, de CD constante, una batería, la carga y un interruptor. Ese interruptor, ¿verdad?, va a estar trabajando a una cierta frecuencia. Se le llama interruptor conmutado porque está abriendo y cerrando a una frecuencia determinada. La frecuencia de operación de estos dispositivos generalmente es del orden de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 Hz. Entonces, cuando el interruptor se cierra, todo el voltaje de la batería de la fuente se le aplica a la carga, y la carga, ¿verdad?, mantiene voltaje. Pero cuando el interruptor se abre, deja de fluir corriente y ya no tenemos voltaje en la carga. Les digo, esto es algo rudimentario. Más adelante vamos a ver algo ya donde se utilizan bobinas, capacitores, para tratar de mantener casi constante el voltaje de salida, pero variable. Bueno, entonces, como es tan grande la frecuencia, ¿verdad?,
No sé si ustedes alguna vez han visto titilar un LED cuando se hace titilar por decir a 30 Hz, pues ya se ve que prácticamente está este, encendido todo el tiempo y si aumentamos la frecuencia mucho más. Entonces, imagínense cuando es 10 kilohertz, es mucho mayor. Pero ya yéndonos a un punto desde un punto de vista más micro, ¿verdad? Pues la carga en un momento tiene voltaje cuando el interruptor está encendido y en otro momento no tiene voltaje porque el interruptor está apagado. La corriente que se va a tener en la carga pues va a depender del voltaje que le llega cuando el interruptor está cerrado y de la misma resistencia de la carga. Por eso es que la corriente la podemos expresar como el voltaje de entrada de la fuente entre la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm. Bueno, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que va a haber un voltaje de salida promedio, ¿verdad? Aquí el periodo que se representa aquí pues ya no va a ser igual a 2pi porque ya no vamos a estar trabajando con corriente alterna. Este periodo va a depender de la frecuencia de operación. Por ejemplo, si el periodo fuera de 10.000 Hz, pues sería 1 sobre la frecuencia, sería 100 microsegundos. Y en esos 100 microsegundos, ¿verdad? Se tiene que llevar a cabo el tiempo de encendido y el tiempo de apagado, es decir, el cierre y la apertura del interruptor. Aquí hay un parámetro, ¿verdad?, que aparece como KT. Vamos a ver de qué se trata más adelantito. K se define como el ciclo de trabajo, viene siendo la relación del tiempo de encendido entre el periodo, como se muestra más adelantito. Entonces, esta es la forma como un convertidor, ¿verdad?, de CD a CD transfiere energía a la carga, pero de manera variable. Pero les quisiera preguntar algo. Permítame tantito que cargue este dibujo que ya tengo hecho por ahí para que no. Bueno, miren. El tiempo que va a permanecer encendido y el tiempo que va a permanecer apagado el interruptor no va a ser el mismo. O sea, puede ser que de esos 100 microsegundos que decíamos que en el caso de que la frecuencia fuera de 10 kHz y el periodo fuera de 100 microsegundos, puede ser que el tiempo de encendido, es decir, el tiempo que permanece cerrado el interruptor, fuera de 30 y el de apagado de 70. O acá, ¿verdad?, que fuera de 10 microsegundos y que permaneciera apagado 90. O la otra, ¿verdad?, que estuviera cerrado el interruptor durante 80 microsegundos y 20 apagado. De las tres gráficas que tenemos aquí, la A, la B y la C, ¿dónde creen ustedes que le llega un mayor voltaje a la carga? ¿Para qué condición? El de 80, el inciso C. Es correcto, ¿verdad? Porque aquí se mantiene, ¿verdad?, más tiempo y por tanto más tiempo le llega el voltaje a la carga. ¿Verdad?, sería la operación donde le está llegando más voltaje a la carga. ¿Y cuál sería el menos? Pues ¿verdad? Porque aquí brevemente se enciende el interruptor y luego se apaga más tiempo. Aquí nada más estamos, ¿verdad?, encendiéndolo el 10% de todo el periodo. Entonces, esto es importante mencionarlo porque nos vamos a dar cuenta que el voltaje de salida va a depender del tiempo que permanece encendido el interruptor. Y ese tiempo que permanece encendido, ¿verdad?, está relacionado con el periodo mediante este parámetro que es el ciclo de trabajo, como vamos a ver más adelantito. Bueno, de esta figura nosotros podemos obtener el periodo como la suma del tiempo de encendido más el tiempo de apagado. Aquí vieron, ¿verdad?, en esta gráfica que la suma del tiempo de encendido más el tiempo de apagado era igual siempre al periodo. 30 más 70, 100. 10 más 90, 100. 80 más 20, 100. ¿Ok? Bueno, ahora está acá lo que les decía. Se define como ciclo de trabajo a la relación del tiempo de encendido entre el periodo y se designa con la letra K.
Este parámetro, ¿verdad? Es el que nosotros vamos a tomar en cuenta y nos va a indicar si el voltaje de salida del convertidor es alto o es bajo. Los convertidores de CD a CD, les adelanto tantito, pueden ser reductores o elevadores. Los reductores son aquellos que siempre van a producir un voltaje menor que el de la fuente, que el de la batería. Y los elevadores tienen la capacidad, ¿verdad?, de producir un voltaje mayor que el que se le está aplicando, que el que tiene la batería. Bueno, para ellos, ¿verdad?, para ambos, el ciclo de trabajo cambia un poquito, pero ahorita para este que es un reductor, el ciclo de trabajo se define así, como el tiempo de encendido entre el periodo. Si nosotros de aquí despejamos T-on, quedaría T-on igual a acá, esto pasa, está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces, por eso es que T-on, acá también lo ponemos de esta forma. T-on llega hasta aquí, que sería igual aquí en AKT. Bueno, en el libro de Mohamed Rashid, de electrónica de potencia, el ciclo de trabajo lo definen con la letra K. Otros autores, como el de Daniel W. Hart, lo define con la letra D, D mayúscula, pero es lo mismo, ¿no? Es la misma definición, T-on entre T. Bueno, regresando al caso de la figura, ¿verdad? Fíjense bien cuál sería el ciclo de trabajo para esta gráfica de la figura A. Pues tendríamos 30 entre 100.3. El ciclo de trabajo K se puede expresar de manera decimal o de manera porcentual. O sea, 0.3 equivale también al 30%. Para este caso, ¿verdad?, el ciclo de trabajo de la figura B sería 10 entre 100, sería 0.1 o el 10%. Y por último, la figura C tendría un ciclo de trabajo de ahora de 80, es el tiempo de encendido, entre 100, que es el periodo, sería de 0.8 o 80%. Entonces, este parámetro va a ser indicativo del voltaje que vamos a tener a la salida. Entre mayor es el ciclo de trabajo, mayor va a ser el voltaje que vamos a tener en la carga, en la salida. No sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. ¿Preguntas que tengan? No dije. No dije. Bueno, ahora, nosotros hablamos de este interruptor, ¿verdad? Pero como estamos en electrónica de potencia, pues este interruptor tiene que ser algún dispositivo de los que vimos en la primera unidad. Puede ser que se utilice un tiristor o bien un transistor. Lo más ideal sería un transistor. ¿Por qué razón? Pues porque vamos a trabajar con corriente directa. Y nosotros sabemos que los transistores se pueden encender y apagar. Tenemos control de encendido y apagado porque solamente removiendo el pulso de la base o de la compuerta podemos nosotros apagar el transistor. Pero también podemos utilizar SCR como el GTO, el SID, ¿verdad? Sobre todo el GTO, que es de mayor potencia, para implementar esto, porque también el GTO se puede encender y se puede apagar. A menos de que la magnitud de la corriente y el voltaje que maneje la carga sean demasiado grandes, pues entonces sí tendríamos que recurrir a un SCR y utilizar conmutación forzada. Esta aplicación de qué interruptor voy a utilizar, pues va a depender de varios factores, de la potencia de la carga, es decir, el voltaje y la corriente que va a manejar la carga, y otra cosa muy importante, la frecuencia de operación. Posiblemente, ¿verdad?, aquí tendría que utilizar un SCR de conmutación rápida, porque la frecuencia a la que operan estos dispositivos son grandes. Entonces dice acá, el interruptor S1, conocido como interruptor periódico, puede ser un IGBT, un MOSFET, un BJT o un GTO, dependiendo de la magnitud de la carga y de la frecuencia de operación. Las aplicaciones de este tipo de convertidores se tiene en control de motores de automóviles eléctricos, tranvías, montacargas, ¿verdad? Todo donde se requiera un voltaje DC regulado y se parta de una batería, ahí es donde vamos a tener este tipo de sistemas que son los convertidores CD a CD. Bueno, los convertidores de CD a CD pueden ser, como les decía hace un momento, reductores, elevadores o una combinación de ellos. Bueno, entonces vamos a ver el principio de operación tomando como referencia este, que es el básico, ¿verdad?
Y ya más adelantito nos vamos a ver algo ya más específico. Dice, principio de operación. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita, jóvenes? No, Inge. Muy bien. Dice, cuando el interruptor S1 permanece cerrado durante el tiempo T-on, ¿qué pasa cuando el interruptor T1 permanece cerrado? Pues todo el voltaje de la batería, ¿verdad?, se transfiere a la carga. Es decir, la carga va a tener prácticamente el mismo voltaje de la batería, excepto, ¿verdad?, de que va a haber una caída de tensión en el interruptor. Acuérdense que en electrónica de potencia los dispositivos, los interruptores, ya sean transistores o tiristores, siempre van a tener una caída de tensión en estado activo, que le llamamos VT, ¿verdad? Voltaje en estado activo, o VON. Bueno, entonces cuando se cierra el interruptor, todo el voltaje de la fuente de la batería se transfiere a la carga. Si el interruptor permanece abierto durante un tiempo T-off, el voltaje a través de la carga ahora se hace cero, ¿sí? Entonces, va a haber voltaje en la carga mientras se mantenga cerrado el interruptor durante este tiempo que le llamamos T-on. Y en el momento de que se abre el interruptor, la carga se queda sin voltaje. ¿Ok? Bueno. Entonces, el voltaje de salida es función del ciclo de trabajo. Nosotros ya lo vimos acá, ¿verdad? Que entre mayor es el ciclo de trabajo, más tiempo permanece encendido el interruptor y mayor voltaje le llega a la carga. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, a continuación nosotros vamos a obtener los parámetros eléctricos, las ecuaciones, ¿verdad?, para calcular los parámetros eléctricos más comunes en este tipo de convertidor. Van a ser parámetros semejantes a los que nosotros deducimos para los rectificadores, ¿sí? Bueno, entonces, esto nada más es para calentar el brazo, les digo, para tener una idea de cómo funciona esto. Vamos a calcular el voltaje de salida promedio, porque eso es lo que nos interesa. ¿Cuál es el voltaje de CD que va a haber en la carga? Dependiendo de si el interruptor permanece más tiempo o menos tiempo, entonces vamos a ver qué relación hay con esto. Bueno, entonces, para ello aplicamos la componente de Fourier, que ya la tenemos bien macheteada, ¿verdad? Entonces, el voltaje promedio en este tipo de sistemas se designa con la letra BA, ¿sí? De average, voltaje promedio, dice que es 1 sobre T. La componente promedio de Fourier de 0 a T, la función f de T por la diferencial de T. Bueno, entonces nosotros sería 1 sobre T. Ahora sí nos vamos a sustituir por 2pi porque ya dijimos que T va a depender de la frecuencia. Entonces la vamos a dejar indicado. Vamos a dejarlo indicado a T. Ahora vamos a integrar de 0 a donde mientras haya voltaje en la carga. El voltaje en la carga hay desde 0 hasta T-on, que es donde está cerrado el interruptor. Este voltaje que le llega a la carga, esto que tenemos aquí, pues no es otra cosa más que el voltaje de la fuente, que es Vs, ¿verdad? Podemos aproximarlo, porque ya decíamos hace un momento que hay una pequeña caída de tensión cuando el interruptor se cierra. Bueno, entonces, así quedaría ya, ¿verdad?, expresada el voltaje promedio de salida, pero ahora vamos a hacer un cambio aquí en los límites. Nosotros habíamos definido, ¿verdad?, el ciclo de trabajo como la relación del tiempo de encendido entre el periodo y habíamos despejado el tiempo de encendido como K por T. Vamos a sustituir acá. ¿Por qué razón? Para que podamos más adelante posiblemente simplificar con T. Entonces ya los límites me quedaron así, de 0 a quién, a T-on, que es igual a quién, a KT. Aprovechamos a sacar este Bs, ¿verdad?, que es una constante porque estamos integrando con respecto a la diferencial de T. Ahora sí, pues ya tenemos, ¿verdad?, la integral de la diferencial de T, pues simplemente es T, y hay que integrar de 0 a KT. Ahí tenemos ya, vamos a evaluar los límites, límite superior menos el límite inferior, y nos quedaría esto así. Bueno, al multiplicar esto por K por T, este T con este T se hace igual a 1 y me queda únicamente Bs por K, o bien K por Bs, porque la otra parte daría 0.
Entonces, aquí nos damos cuenta precisamente que el voltaje de salida promedio, pues depende, ¿verdad?, directamente del ciclo de trabajo, es decir, entre más tiempo permanezca encendido el interruptor, mayor es el voltaje que vamos a tener a la salida. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. No, Inge, se entiende. Muy bien, bueno, ya tenemos entonces aquí el voltaje promedio que va a haber en la carga y ya podemos calcular entonces, aplicando la ley de Ohm, la corriente promedio, que sería el voltaje promedio entre R, o bien esto, ¿verdad? K por Bs entre R. Cualquiera de ellas, dependiendo de lo que tengamos, es lo que vamos a aplicar y es lo que tendríamos ya, ¿verdad?, para calcular la corriente promedio de la ecuación 4.4. Ya una vez que tenemos esto, pues ahora hay que calcular el valor eficaz del voltaje de salida. Pues esto, ¿verdad?, lo hacemos aplicando la fórmula que tenemos para encontrar el voltaje eficaz, que es VO. Aquí se designa no como VRMS, sino como VO. Hay un cambio, ¿verdad?, en esta nomenclatura que se utiliza para los convertidores de CD a CD. Entonces, se aplica, ¿verdad?, la fórmula para calcular el valor eficaz de una onda periódica. Dice que es 1 sobre T. Lo dejamos indicado. Integramos de 0 a T on, donde está definida, ¿verdad?, o donde hay voltaje en la carga. La función, ¿verdad?, el f de t, pues es igual a Bs, que es el voltaje de entrada. Lo elevamos al cuadrado por la diferencial de T. Bueno, aquí aprovechamos a sacar esto, ¿verdad?, que es constante. Lo sacamos acá y nos queda así. Ya de una vez, ¿verdad?, aquí podíamos, nos quedaría esto así, ¿verdad? Ya integramos acá, la diferencial de T es igual a T. Este T on también lo sustituí, ¿por qué? Por K por T, de acuerdo a lo que decíamos hace rato, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Esto, ¿verdad?, que T on era igual a K por T. Bueno, una vez hecho esto, ya determinada la integral, pues hay que evaluar los límites. El límite superior menos el límite inferior, y nos quedaría esto así. Multiplicando el t con t se hace igual a 1 y me quedaría k por bs cuadrada. Aquí nosotros podemos sacar, dejar indicada la raíz de k, ya que bs al cuadrado tiene raíz exacta, y nos quedaría finalmente el voltaje RMS como la raíz de k por bs. Bueno, pues ahí tenemos ya, ¿verdad?, la corriente eficaz, digo, el voltaje eficaz en este tipo de convertidores. Y ahora lo que vamos a sacar es precisamente la corriente RMS de salida, o la corriente eficaz, que se designa al igual con IO. Pues simplemente, si ya tenemos el voltaje, lo dividimos entre la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm. Y si no lo tenemos, pues partimos del ciclo de trabajo y el voltaje de entrada y lo dividimos entre R. Y de esa manera podemos calcular también la corriente RMS de salida. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pues ya tenemos entonces dos voltajes, el promedio y el eficaz, y las dos corrientes correspondientes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo calcular la potencia de salida. Aquí vamos a hacer una consideración, ¿verdad?, una consideración ideal. Dice, considerando que el convertidor no tiene pérdidas, pero decíamos que ya en la realidad sí va a haber pérdidas, ¿verdad?, por el hecho de que va a haber una caída de tensión ahí en el interruptor. Pero, ¿verdad?, considerándolo de manera ideal, dice, si no tiene pérdidas, entonces la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Entonces la potencia de entrada la podemos sacar nosotros de manera, la potencia promedio, ¿verdad?, la podemos sacar con esta ecuación. O sea, aplicando nuevamente, ¿verdad?, la componente de Fourier, 1 sobre t por la integral de 0 a kt, ¿verdad?, que es donde está encendido el interruptor, del voltaje VO por I. El voltaje VO es el voltaje de entrada, el voltaje instantáneo. O sea, a pesar de que el voltaje, perdón, eficaz pero instantáneo, no es el voltaje eficaz instantáneo, no es el voltaje RMS fijo. ¿Sí me entienden esto?
¿O no me entienden esto? A ver. Permíteme tantito. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Tenemos un voltaje instantáneo de 127 volts. Pero ese voltaje, ¿verdad? Está representado así. Ese es el 127 volts RMS, pero también lo podemos representar de manera, ¿verdad? Pico. Pero cuando nos piden el voltaje o el que medimos, ¿verdad? Pues ya lo ponemos así, como 127. Pero este ya es un voltaje fijo. Este de acá, pues ya sería un voltaje instantáneo que le llamamos VT. Entonces, acá, ¿verdad? Pasa lo mismo. VO es el voltaje instantáneo y también la diferencial de T. Aquí, ¿verdad? Vamos a aplicar algunas fórmulas que ya sabemos de la ley de Ohm y que nos van a dar como resultado algunas fórmulas que tenemos para calcular la potencia. Por ejemplo, la corriente la podemos nosotros representar como voltaje entre resistencia de acuerdo a la ley de Ohm y me quedaría VO por VO, VO cuadrado sobre R. Y esto lo podemos sacar fuera porque es una constante y ya nos quedaría únicamente esta parte de aquí. Integrando, ¿verdad? La integral de la diferencial de T, pues está fácil, nos quedaría simplemente T y evaluamos los límites y nos quedaría KT menos 0 y simplificando, ¿verdad? Esto, al multiplicar esto por KT, T con T se hace igual a 1 y nos quedaría esto así. Bueno, aquí ya sustituimos, ¿verdad? La potencia de salida, el voltaje de salida por el voltaje de entrada, por eso se hizo esta consideración al inicio. Pero esta va a ser la fórmula entonces para calcular la potencia de entrada, que también prácticamente va a ser la potencia de salida. A menos de que en el problema nos den por ahí que hay una caída de tensión, entonces sí, hay que ver cómo le hacemos para poder sacar, ¿verdad? Poner la potencia en términos del voltaje de salida. Bueno, hay un detalle aquí también con este tipo de sistemas. Vamos a calcular ahorita la resistencia efectiva. ¿Pero qué es la resistencia efectiva? Vamos a ver aquí, en esto que nosotros vimos, estas gráficas que tenemos acá. Fíjense bien, cuando nosotros tenemos estas, si analizamos estas gráficas, la A, la B y la C, en el caso de la figura B, que el interruptor está encendido únicamente el 10% de todo el ciclo de trabajo, la corriente que le llega a la carga es pequeña. ¿Sí me entiende? Pero en la figura C, cuando el interruptor permanece encendido más tiempo, el 80% del ciclo de trabajo, pues le llega una mayor corriente a la carga. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden esta parte? Entonces, cuando el voltaje de salida es pequeño, debido a que el ciclo de trabajo es pequeño, pues la corriente que le llega a la carga es pequeña, pero cuando el ciclo de trabajo crece y es grande, es mayor la corriente que le llega a la carga. Entonces, algunos consideran este sistema como si fuera un transformador. Dicho de otra manera también, ¿verdad? Podemos decir que se tiene una resistencia variable. No sé si me entienden esta parte. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener, a pesar de que tenemos voltajes fijos a la entrada, a la salida vamos a tener un voltaje variable, pero cuando el voltaje es pequeño, la corriente es pequeña. Hagan de cuenta que tenemos una gran resistencia, pero cuando el ciclo de trabajo es grande, que le llega un mayor voltaje a la carga, la corriente ya crece más, es más grande. Eso quiere decir entonces que la resistencia la veríamos como si fuera una resistencia más pequeña. Bueno, esto que vamos a calcular a continuación es precisamente ese efecto. La resistencia efectiva de entrada, visto desde la batería, desde la fuente de entrada. Fíjense bien, esa resistencia efectiva, la vamos a calcular ahorita, dice que es igual al voltaje de la batería entre la corriente promedio. Así se define. Bueno, la corriente promedio nosotros con la ley de Ohm, en el inciso B, la obtuvimos así, como VA entre R. Si aplicamos extremos por extremos arriba y medios por medios abajo, me quedaría de esta manera.
Pero nosotros sabemos también que BA es igual al producto de K por BS, de tal manera que este BS con este BS se hace igual a 1 y nos queda finalmente que la resistencia efectiva es R, la resistencia de la carga real, entre K. ¿A qué voy ahorita? Voy a hacer esto acá, miren, fíjense bien. Vamos a suponer que nosotros tenemos el sistema, ¿verdad? El convertidor tiene una resistencia efectiva de 10 ohms. Bueno, pero cuando el convertidor está trabajando en estas condiciones, como el de la figura B, que el ciclo de trabajo es de 0.1, hagan de cuenta que es como si tuviera una resistencia de 100, porque la corriente es pequeña. Pero ¿qué pasa cuando el ciclo de trabajo crece y tiene un valor de 0.8? Pues ahora esa resistencia de 10 es como si tuviera una resistencia de 12.5. ¿Qué pasaría, verdad, cuando el ciclo de trabajo es de 1? Pues la resistencia efectiva es la resistencia real. ¿Sí me entienden? Entonces, esto, ¿verdad? El convertidor a la entrada ve como si la carga fuera una resistencia variable. ¿Por qué? Porque depende del valor del ciclo de trabajo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. No, Inge. Muy bien. Bueno. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar para no dejar empezado el ejemplo que vamos a hacer. Creo que ya le subí todo, ¿verdad? Permítanme checar porque luego les digo una cosa y no es. Déjenme checar. No les he subido todavía, les voy a subir apenas esta información, entonces yo espero que hoy la suba, ya para que para la otra semana ya tengamos todo y empecemos a trabajar con esto, ¿sale? Bueno, aquí la vamos a dejar, jóvenes, ya subí calificaciones al sistema, chequen por favor si hay algún detalle, ahorita, al final del curso ya no corrijo nada, chequenlo por favor, cualquier detalle me dice. Sí, está bien, Inge. Nos Bueno, vemos. sale pues. Entonces sí, aquí la dejamos, nos vemos si Dios quiere el lunes. Salen que Profe. buen fin de semana, hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.